Buenas, bienvenidos al quinto CD de la historia de las independencias. En el CD anterior habíamos quedado en el momento en que se tiene que definir ya el tema de cómo sacar a los realistas de Lima, porque mientras Lima siga siendo un bastión de España, no es viable la independencia del continente. Eso ya lo tiene claro San Martín y lo va a tener claro Bolívar. Entonces hay un punto en que se van a encontrar los ejércitos de los Andes, que son los que vienen con San Martín, que hemos visto que ha atravesado la cordillera para llegar a Chile y desde Chile desembarcar por el Callao a Lima, y en Lima va a estar durante un año, porque en el Perú hay sectores que sí alcanzan a estar bajo el mando de San Martín y otros que son fuertes reductos, pero fuertes reductos de verdad del Imperio Español en otro de sus corazones, que es Lima. Entonces, eso solito no lo puede hacer San Martín. Por eso la otra campaña está viniendo desde el norte, que es la del ejército bolivariano. Entonces, esto nos lleva a la Nueva Granada. Ya hemos hecho nuestra historia de cómo sucedió el tema de la independencia en México, luego bajamos a las provincias del Río de la Plata, luego llegamos al corazón del virreinato y ahora llegamos a la Nueva Granada, que es donde en última se va a venir la fuerza que define finalmente el curso de la independencia. Entonces, en la Nueva Granada, como en toda la región, se han venido presentando los movimientos de las juntas. Todos los mismos fenómenos que hemos venido analizando van a suceder aquí. Tienen exactamente la misma equivalencia. Lo mismo que significó la misión geodésica para el Ecuador, como la toma de conciencia de lo que ellos eran en la importancia del planeta, va a significar para nosotros la expedición botánica. La expedición botánica es la manera como las ideas de la Ilustración se concretan en la ciencia. La presencia de José Celestino Mutis es el que va a empezar con la enseñanza de las matemáticas en las universidades y empieza a hacernos mirar a un mundo que no habíamos tenido en cuenta por los esquemas de interpretación del mundo que tenía la España de la época. Entonces, es a través de Mutis, a través de la figura de Humboldt, quien va a venir a hacer una gesta impresionante, que es la gesta de pintarnos, de describirnos como somos. Esa pintura de cada una de nuestras hojas por las regiones más ignotas, en los lugares más inhóspitos, en los tiempos más remotos, que da la casualidad de que después va a ser la ruta por donde va a estar Bolívar, esa grandeza de pensamiento, esa manera de traer la ciencia acá, y esa influencia sobre Francisco José de Caldas nos va a dar un sentido de propia valía. Ese sentido de propia valía es el que nos va a permitir considerarnos capaces de plantear una posición civilista frente al imperio más adelante. Así como los quiteños derivan su valía de la misión geodésica, la expedición botánica también permite ese mismo efecto. Mucho tiempo más adelante, un hombre que nos piensa mucho, que es William Ospina, dice que uno de los acuerdos fundamentales que existe en nuestro actual proyecto de nación es la belleza indiscutible de nuestro territorio. O sea, nadie duda de que estamos en una naturaleza y en un territorio inmensamente hermosos y ricos y maravillosos. Eso es claro para todos. Esa claridad de la belleza inconmensurable y magnífica de la tierra que habitamos es el resultado del imaginario de la expedición botánica y es el comienzo del pensamiento científico en nuestro país. Entonces, como hemos visto, las ideas de la Ilustración vienen por la ciencia y por la política. Entonces, por la ciencia vienen en lo que va a ser la expedición botánica y nos traen estos gigantes como Humboldt, y de aquí desarrollan pensamientos como el de Francisco José de Caldas, ¿sí? Y en la política, pues nos viene en vivo y en directo por la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano por parte de Antonio Nariño, que le cuesta semejante carcelazo en Cádiz, porque eso es prometeico,
es entregarle el fuego de los dioses a los hombres, dotarnos de derechos, hacernos entender como ciudadanos. Entonces, en estas condiciones, que son como la base del contexto, y en la misma dinámica de las juntas, pues aquí va a pasar lo equivalente. Entonces, ante la fractura de España, ante el tema de las juntas, ante el asunto de que la soberanía vuelva al pueblo y que cómo nos vamos a manifestar frente a la fractura, empieza el movimiento de juntas, llega a nuestras tierras, llega por Cartagena. Entonces, hay una cantidad de juntas que se van dando en Cartagena, en Mompox, en Cali, en todas partes se están dando juntas. Acá, es más, aquí las juntas son muchísimas, muchísimas. Es una gran cantidad de juntas se van a presentar en este territorio y cada una de esas juntas se plantea los mismos debates de autonomías, de cabildo, porque había que empezar a pensar cómo nos íbamos a manifestar nosotros y a gobernar y a seguir mientras estaba dada la fractura de España. Entonces, el movimiento de las juntas, que lo agarramos desde Buenos Aires, si es que hace rato que estamos caminándolo, que lo metimos en Santiago, en Montevideo, bueno, pues llega también a la Nueva Granada, entonces es Caracas, entonces es Cartagena, entonces Bogotá, entonces es Mompox, ¿sí? Entonces empiezan todas las juntas acá. Y es en ese momento, cuando tiene lugar y en ese contexto, el tema del florero de Llorente de Bogotá. Entonces, lo del florero de Llorente de Bogotá, que fue toda la, digamos, la conspiración para producir el movimiento de las juntas aquí, a través del tema de la reunión en el Observatorio Astronómico, que es donde se nos liga lo político con lo científico, y luego la puesta en escena, pues del tema del florero de Llorente para atender a don Antonio Villavicencio, toda esa historia, para nosotros es icónica. ¿Es icónica por qué? Primero, porque eso es el primer acto civil de nosotros pronunciándonos como desde una perspectiva distinta a la perspectiva de ser simplemente súbditos. Entonces, la definición, ¿por qué es que las independencias se celebran a partir de las juntas? Y desde ahí llamamos bicentenario y no solamente a partir de las batallas. Porque las juntas son el acto civil de proclamación de una existencia política. Eso es un acto político, ¿sí? Y es un acto de, digamos, ciudadano, de una formación del concepto de ciudadano. Las batallas van a ser las definiciones militares del tema de la independencia cuando, entre otras cosas, ya no quede ninguna otra salida, porque todas las demás posibilidades de negociación o de conciliación han quedado rotas por la violencia con que se daría la reconquista. Entonces, ese 20 de julio nos permite a nosotros tener un objeto. El florero como tal es un objeto que materializa un sentimiento y un proceso político. Por eso quedó tan grabado en nuestro imaginario y entonces esto se repite una y otra vez, el día de mercado, cuando estaban todos allá, y entonces cuando ya se desencadenan los acontecimientos y llaman al cabildo abierto. El cabildo abierto es nuestra participación política en un esquema en el cual no teníamos ninguna, porque es que nosotros lo que éramos era una provincia de un imperio. Ahí cuál es la discusión, es ahora cuando se rompe la autoridad del rey y toca empezar a pensar ¿qué vamos a hacer con eso cuando viene el pronunciamiento de las juntas? Entonces, esto va a adquirir toda la importancia, es por eso, y por las famosas palabras, y perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes, ved los grillos y las cadenas que os aguardan. O sea, esto es un momento único y hay que aprovecharlo. Entonces, eso está articulado no solamente dentro del movimiento que está viniendo desde Buenos Aires, sino que también está articulado desde el movimiento que está viniendo desde Cartagena. Entonces no se puede entender si no se entiende toda la perspectiva regional. Por eso es que las regiones reclaman con tanta fuerza su derecho a las juntas, porque lo tienen. Cada una de las regiones lo tiene. Y la gente de Santander, del Socorro, reclama todo lo que fue su participación en la revuelta de los impuestos como un antecedente inmediato a una rebelión contra un esquema de la corona, que fue la época de Charalá y del Socorro y de Tupac Amaru, en lo que va a ser el Perú. Pues aquí se hizo eso, y cada paso de estos genera una identidad regional. Y esa identidad regional se reclama
en un sentido de reconocimiento ante la historia de su aporte al proceso en conjunto de nuestra formación como pueblo. Entonces, nuestro florero tiene sentido porque en Cartagena hay junta, ¿sí? Entonces, aquí también pasa lo mismo que pasa en todas partes. No queda claro cómo es el tema con el rey, por eso era que se hablaba de abajo el mal gobierno, vive el rey y abajo el mal gobierno, porque la corona no estaba desprestigiada en ese momento. Hay, sin embargo, posiciones que desde ya son radicales. Mompox sí quiere la independencia de una, y Mompox era importantísima porque era toda la entrada del Magdalena. Hay que pensar en Mompox como un sitio de gran protagonismo en esa época. Santa Marta, en cambio, es realista. Entonces, dentro de el esquema que habíamos visto, en el cual no quedaba claro ni quiénes estaban contra España, ni de qué manera lo estaban, ni para qué, ¿sí? Entonces, lo mismo que vimos que Montevideo fue realista en el momento en que se produce el proyecto de juntas en el Uruguay, pues Santa Marta es realista cuando se produce el proyecto de juntas en la Nueva Granada. Sí, Mompox es radicalmente independentista, mientras que en Bogotá lo que se está planteando es un cabildo abierto, es decir, una capacidad de negociación civil con la situación de facto que está pasando en España. Entonces, eso es lo que tiene que ver, digamos, con el movimiento de juntas. Pero es icónico, cada una de las partes de la primera independencia son las que van a quedar realmente profundamente inscritas en el imaginario del tiempo. Fíjense que los mexicanos cuentan su independencia es desde el grito de Dolores, aunque sea con Iturbide que se formalice. Los quiteños cuentan la rebelión quiteña como el imaginario que les va a dar a ellos un sentido de identidad, aunque se formalice es en Pichincha y en Bomboná. Sí, o sea, aunque se defina, no se formalice, sino que se defina. Para nosotros el 20 de julio y el movimiento de juntas es un primer imaginario profundo en nuestra tradición civilista y en nuestra capacidad de construir en el futuro un proyecto de Estado Nacional. Y como después, al cabo de las 500 y después de todas las definiciones de las guerras civiles para formar el Estado Nacional, las posiciones unitarias van a terminar ganando. Mucho tiempo más adelante, los centralistas van a terminar ganando. El que gane el final de las guerras civiles es el que define cómo queda registrado ante la historia lo que pasó. Entonces, como aquí ganó en últimas, ya después de todo, la definición fue por un proyecto centralizado y el centro de ese proyecto es Bogotá. Entonces, se reinterpreta desde Bogotá la importancia gravitacional del movimiento de las juntas y el reclamo de las provincias, que muchas de ellas querían federaciones, es que su papel es tan protagónico como el de Bogotá, pero se le da menos importancia. Pero esto sin Cartagena ni va ni viene, porque Cartagena es la entrada. Hemos visto que esto es un imperio ultramarino, que las fortalezas están en las costas y en el Caribe. El temita sin Cartagena no se puede tocar, porque Cartagena es el bastión y es la fortaleza. Entonces, esto es un conjunto que responde a una tendencia hemisférica regional que estamos organizando desde Buenos Aires y mire ya dónde vamos. Entonces, ahí es el tema del 20 de julio. Entonces, también se hace la junta en Caracas, pero resulta que hay una diferencia fundamental entre Caracas y Bogotá. Es que en nuestro territorio, Cartagena logró crear su propia junta. Y eso le permite la viabilidad a Bogotá. Si Cartagena cae, cae Bogotá. En cambio, en Venezuela, cuando se creó lo que ellos llaman la Primera República, sí se hizo la Junta de Caracas, pero cuando ya van a Puerto Cabello, que es la fortaleza, o sea, el equivalente a Cartagena, cuando van a Puerto Cabello, ahí es donde se nos enreda la vida, porque ahí hay un bastión enorme a cargo de Monteverde. Bolívar emprende la llegada hasta allá y en ese momento se ve atrapado, no puede salir. Miranda considera que eso no tiene sentido, intentar llegar hasta allá siendo un bastión realista, no le manda los refuerzos. Bolívar tiene que salir de ahí. Ahí es cuando se va para Haití, para Jamaica después de eso, y entonces no, ahí le sale todo mal. Al no poderse tomar Puerto Cabello, no es sostenible la Junta de Caracas. Y por eso la Primera República en Venezuela no va a tener éxito. Nosotros alcanzamos a tener, digamos, una primera parte, que es la que tiene que ver con el movimiento de las juntas.
¿Mm? Entonces Bolívar después se va y ya, y como aquí sí triunfa, entonces una vez que triunfe el tema de las juntas, nos vamos a preguntar un problema que también es un problema continental. Cuando usted está enfrentando el proyecto de crear una nueva institucionalidad, porque lo que ha tenido es un imperio, cuando usted es colonia de un imperio, una provincia de un imperio, usted no decide nada. Todo se decide desde afuera y las instituciones que hay son una manera de prolongar los ojos y los oídos de la corona en el nuevo mundo para una economía totalmente extractiva, porque lo que nosotros teníamos era un imperio de extracción para poder sostener la metrópoli. Esa es la característica del colonialismo y de los imperios, que usted a partir de la extracción de las riquezas y los productos de otros, las metrópolis se desarrollan. Por eso es que Europa es tan próspera, porque colonizó al mundo entero y lo explotó. Entonces resulta que desde ese punto de vista ahí no había ninguna decisión. Si nos vamos a distanciar en una primera etapa de España, toca decidir. Toca decidir porque nos toca crear una serie de instituciones, ¿no es que para eso se hicieron las juntas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la soberanía, al no estar en manos del rey, se devuelve al pueblo, nos vamos a meter en exactamente el mismo debate que se mete la Junta de Buenos Aires. ¿Vamos a hacer las provincias unidas de Buenos Aires, como decían ellos, o los pueblos libres, como decía Artigas? Entonces, ¿vamos a hacer las provincias unidas de la Nueva Granada o vamos a centralizar esto? Esa es una pregunta del todo relevante porque la respuesta a esa pregunta es la que nos da el marco institucional. Si esto es una federación, las federaciones tienen que tener una representación que cree un gobierno a partir del cual se negocie el nivel de autonomía y el nivel de puesta en común para crear un Estado federal. Si esto va a ser un Estado centralizado, entonces no existe esa participación de las provincias, sino que desde el centro se decide el destino de los demás. Pero ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, Camilo Torres va a representar la parte de los federales y Antonio Nariño va a representar la parte de los centralistas o de los unitarios. Es lo mismo, de los unitarios o de los centralistas. El mismo debate lo tenemos en Buenos Aires y lo tenemos en todo lado, y lo va a definir México después de la independencia también. O sea, esto no es un debate menor ni carente de importancia. Y el hecho de que Nariño hubiera quedado en la parte que en ese momento no estaba gobernando, Camilo Torres era el presidente de las Provincias Unidas, Nariño es el presidente de Cundinamarca, pero el que estaba mandando la parada en ese momento era Camilo Torres. Entonces, Nariño, a través del periódico de La Bagatela, va a denominar a este periodo como la patria boba, porque no está de acuerdo con el debate. Pero ese debate es absolutamente necesario e inevitable para poder generar el proyecto. Y resulta que ese término, que en un momento dado pudiera haber tenido un contexto desde el cual se formulara como una opinión periodística, más adelante se va a convertir en una manera peyorativa de referirse a un periodo, como si solamente nosotros nos hubiéramos enfrascado en una discusión inútil que nos hubiera hecho perder tiempo para organizarnos en el caso de una eventual reconquista de España, y entonces lo que hicimos fue perder tiempo valiosísimo y después por eso fue que nos aplastaron. Esto, si se entiende continentalmente, se ve que no es así. Primero, tampoco en la Nueva Granada se sabía que iban a derrotar a Napoleón, hombre. Sí, ¿o usted qué cree? Que eso no se lo imaginaban los de Buenos Aires, pero sí se lo imaginaban los de la Nueva Granada. Pero no ve que esto está temporalmente suspendida España hasta nueva orden. Nosotros no sabemos cuándo es la nueva orden. Sí, no tenemos ni idea. Entonces, en este momento Napoleón estaba ganando todas, era invencible. Habría de pensarse que en un futuro de pronto España volviera a reintentarlo, pero no sabemos cuándo. Eso era el día de San Blando. Ya que Napoleón vaya a ser derrotado por todos los ejércitos de Europa, que vayan sus hombres a morir en la nieve del general invierno y sean esperados en Waterloo, eso no lo sabíamos. Y menos que hubiera sido tan pronto, que hubiera sido una campaña tan ardiente, tan esplendorosa y tan breve, porque para el impacto que tuvo fue muy breve. Entonces resulta que ese debate, aquí no tenemos la presencia realista inmediata, porque el tema está de esa manera, es en Venezuela, es en Puerto Cabello, ahí es donde están los realistas, ¿sí? Entonces, como nosotros no tenemos a los realistas en lo que tiene que ver con el movimiento de juntas en Bogotá,
Entonces estamos en el segundo debate. ¿Qué proyecto vamos a tener? ¿Centralista o federalista? Que es el mismo debate que se está haciendo en todo el continente donde se está planteando el tema de las juntas. Así de sencillo. Eso no tiene nada ni de especial, ni de mejor, ni de peor, ni de distinto. Es exactamente el mismo debate, porque cuando se produce un proceso en el cual se va a dar una autonomía o una independencia o una modificación sustancial de una condición imperial, pues usted tiene que saber cuál es la que va a hacer y para dónde coge, para ver cómo acomoda la silla, pues esa es la manera, ¿sí? Entonces ese fue el debate de esa época. Tenemos todos los mismos rasgos comunes del continente, lo que significa que lo nuestro no es ni único ni particular, ni solamente ahí pasó, ni solo a esos, ni solo de esa manera. Eso es un tema continental y es un debate así hemisférico. Si uno se mira en el espejo del África, que tiene mucho menos tiempo de descolonización y por lo tanto es más visible, porque ellos se descolonizan 100 años después, el debate es el mismo. ¿De qué manera se van a gobernar? Y va a ser fundamental una vez que lo haga. Entonces, en eso estamos de acuerdo que nos pasa lo mismo que a todo el mundo. Después es cuando viene la reconquista por lo mismo que le vino al resto del continente. Lo que pasa es que a nosotros nos llega de frente carrera mar. O sea, a nosotros la reconquista sí nos da durísimo, durísimo, porque es que nos llega directamente por los desembarcos. ¿Qué es la reconquista? Un desembarco. Quiere decir que el ejército español vuelve y se organiza una vez derrotado a Napoleón, se embarca y viene a retomar el control de las colonias. Esos que vienen son soldados profesionales que ya habían combatido contra Napoleón, ¿me entiende? O sea, que ese combo es un combo muy fuerte. Aquí no es que eso no están pintados en ninguna pared. La gente con la cual nos vamos a enfrentar para sacar este proyecto adelante es gente de mucha trayectoria militar, ¿sí? Son soldados de un imperio. Y nosotros lo que tenemos son con las puras uñas, ¿me entiendes? Nadie nos está apoyando finalmente. Ellos son el imperio. Entonces, cuando viene una reconquista, lo que pasa es que aquí se va a sentir mucho más fuerte porque es que este es uno de los epicentros. Pero lo mismo que le pasa a Quito, nos pasa a nosotros. Lo mismo que le va a pasar a Chuquisaca y a Tuitiva en la futura Bolivia, nos pasa a nosotros. ¿Sí? Lo mismo, exactamente lo mismo. Esta primera fase de la independencia no se podía hacer porque viene una reconquista y como tampoco era claro si el proyecto era de independencia o el proyecto era de conciliación o el proyecto cuál era, lo mismo que no lo pudimos definir en el resto del continente porque todavía no era claro, tampoco lo pudimos definir ahorita. Es en el momento en que la reconquista no deje ninguna salida y polarice toda la situación por la intransigencia, en que ya no hay debate y el tema de la independencia y se acabó. Pero mientras tanto, la idea no es clara. Y lo mismo que a los quiteños les eliminaron el capital humano más valioso, también a nosotros. Entonces, una generación de pensadores, una generación de patriotas que fueron capaces de crear un concepto de nuestro proyecto histórico, una gente absolutamente importante para todo, nos la van a matar. ¿Sí? Nos van a matar a todo el combo. Entonces es cuando en las figuras femeninas, al final del último CD estábamos hablando de cómo esta historia parecería una historia contada por hombres, porque son ellos los que protagonizan, porque son ellos los que deciden las batallas, porque son ellos los que hacen las leyes. Pero es que aquí hay un montón de gente, un montón de mujeres que no pueden gobernar directamente porque es que eso no va a suceder sino hasta mediados del siglo XX. El voto femenino es en 1953 en Colombia. ¿Sí? Entonces, no podían tomar una actitud protagónica porque políticamente hablando en el mundo eso no había pasado. Eso es a finales del siglo XIX que empiezan los movimientos de participación de la mujer en la política de frente. Entonces, pues no las vamos a encontrar ni montadas a caballo ni dirigiendo, pero están. Entonces, ¿qué hacen? Pasar información, todas las redes de espionaje. Y una mujer que tenía perfectamente montada la red de espionaje era Policarpa Salabarrieta. Entonces, ella es la que está cruzando información para decirle a los independentistas o los patriotas por dónde se están moviendo los españoles y de qué manera. Esa información es valiosísima para la organización de los ejércitos hasta que finalmente la cogen y la fusilan. ¿Sí? Las mujeres cumplieron una función de transmitir información. Manuelita Sáenz, cuando ya después Bolívar la conozca y ella vaya a ser su espíritu, su alma, su ángel, su partner, su socia, su apoyo,
Sí, porque tener una mujer de esas así de comprometida con la causa detrás, ayuda, ayuda porque es un apoyo importantísimo. Rosita Campuzano lo fue también para San Martín. Y más adelante veremos lo que significó la figura de Mariana Grajales en la independencia cubana. Ella es casi que la madre coraje del proceso cubano, va a ser Mariana Grajales. Entonces, detrás de esto hay un montón de mujeres. Rosa Zárate de Peña, que enlaza el proceso de la rebelión quiteña con el proceso de la reconquista en Bogotá. Entonces, toda esta gente está detrás, ¿sí? Cumpliendo papeles absolutamente valiosos. Unos quedarán más escritos y otros menos en la historia. Pero la pola está en nuestros monumentos en Bogotá, en nuestros billetes de 10.000, ¿sí? Está en nuestro imaginario esta mujer que organizó todas las redes hasta que la cogieron y la fusilaron. Esa represión tan brutal, ¿cómo llega a Bogotá? Pues por Cartagena. Porque volvemos al tema, Cartagena lo es todo en ese momento. O sea, los núcleos son Cartagena y Bogotá. Por eso Cartagena reclama tanto protagonismo en la historia de este país porque lo tiene y porque tiene todo el derecho. Entonces, resulta que cae Cartagena, pero Cartagena va a caer con un cerco de 106 días. Todo el mundo trata de defenderla, pues desde ahí Cartagena se gana con creces el mote de la heroica. Siempre nos referimos a ella como la heroica, porque se fajó una resistencia de Padre y Señor nuestro, porque esto desde la popa, desde todos lados. Auri, nuestro compadre que viene de Buenos Aires, que era de origen francés, que es muy importante en el imaginario histórico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también estuvo en el cerco de Cartagena. Ahí estuvo todo el mundo. Hay una serie de personajes en esa época que van a ser importantísimos, porque es que sin esos no se puede explicar lo que pasaría después, donde el almirante Padilla no sea capaz de repeler uno de esos desembarcos en Maracaibo. Ahí sí no habíamos tenido ningún chance. Él nos salvó en Maracaibo. Y eso la Guajira lo reivindica y lo pide. La Guajira dice, reconózcale al almirante Padilla, independientemente de todas las disputas que tendrían después del proceso de la independencia, cada cual hizo lo suyo y sin ninguno de esos se hubiera podido sacar esto adelante. Cartagena resiste con alma, vida y sombrero. Entonces lo que decide Murillo es cercarla por hambre. Y son las famosas historias de cuando comían ratas, de cuando comían gatos, que cuando ya entraron a la ciudad, cuando la ciudad se rinde 106 días después, por física inanición, esto era un espectáculo dantesco de toda la gente que estaba muriéndose de hambre, eran esqueletos andantes. Un cerco de una ciudad es casi como un campo de concentración, porque es que usted no se puede salir, no está entrando la comida, no está entrando absolutamente nada. Entonces, ellos fueron reducidos a unas condiciones absolutamente paupérrimas y terribles. Y es sobre su derrota que se puede establecer la reconquista en el resto del territorio. A la heroica resistencia de Cartagena, a su papel en la historia, a la fuerza de esta gente, a la entereza, al ánimo y a lo importantes que fueron en ese momento, es a lo que se le rinde homenaje el 11 de noviembre, que es una fiesta nacional, por eso, por Cartagena. Entonces, caída Cartagena, pues olvídese, ya se van a meter por todos lados, ellos desembarcan por 5 puntos, o sea, esto es un desembarco grandísimo. No era cualquier cosa, era que ya habían dejado de pelear contra Napoleón y ahora se nos venían de frente para acá. Mientras tanto, cuando esto estaba pasando, antes de que llegaran todos los ejércitos, Bolívar, en tiempos de Camilo Torres, se va primero para Jamaica y para Haití, y allá va a crear su proyecto, la Carta de Jamaica, ¿sí? Y allá se va a encontrar con Petión. Y Petión le va a decir, yo lo ayudo en lo que quiera, siempre que me jure que va a liberar a los esclavos, porque de eso se trata Haití. Y ahí es donde asume ese compromiso. Por eso es que les digo que Jamaica y Haití son un eje absolutamente clave en toda la historia de la independencia, porque eran el punto de apoyo, el refugio, el punto de tranquilidad, de claridad. O sea, tanto tenemos que agradecerles a Jamaica y Haití el que haya sido posible este proyecto continental, porque eran ellos los que nos daban las condiciones de respiro para poderlo cranear, para poder usted sentarse a ver qué es lo que va a hacer con lo que está pasando, ¿sí?
Entonces, después del tema de Bolívar en Puerto Cabello, se va para Jamaica y se la cranea. Y se hace la tremenda carta de Jamaica que dice esto es aquí así. Y es a partir del episodio de Puerto Cabello que pasa este tema con Miranda, que lo habíamos visto antes, tan complejo. Porque él se siente traicionado por Miranda, porque eso le cae la Primera República de Venezuela. Y después él va a entregar a Miranda. Miranda va a morir en una prisión de Cádiz a manos de los españoles, siendo un héroe de miniseries. Este tipo, pues que estuvo en la Revolución Francesa, en todo, habíamos visto ese personaje. Los personajes que conforman estas historias son personajes increíbles, casi que uno hoy día no se puede imaginar una gente que haya hecho tantas cosas a la vez. Entonces, siendo Bolívar de todas maneras partidario de un pensamiento centralista, por así decirlo, le pide a Camilo Torres que le mande tropas para liberar a Venezuela. Y Camilo Torres, que tiene una tendencia política a él, le da las tropas. Y con esas tropas se hace un campañonón que se llama la Campaña Admirable. Pero es una cosa increíble. Pues es que sale desde aquí y va a llegar hasta Caracas y la libera, ¿sí? O sea, hágame esa vuelta a caballo. Y esa campaña es la que le da el primer título de Libertador. Es la Campaña Admirable, ¿sí? Que está haciendo allá. Entonces, cuando viene esto, Bolívar empieza a idear el proyecto, lo mismo desde la Nueva Granada, que está ideando San Martín, desde las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta que nos encontremos. Entonces la vuelta ya le hicimos el sur, ahora la estamos haciendo en el norte. Entonces, viene la Reconquista y nos mata a la gente más valiosa, más chévere, más necesaria. Y es tan duro, tanto como la proporción de quiteños que murieron, con lo que hablábamos de lo que hoy día es la ciudad de Quito, pues la de Cartagena es peor, porque esto arrasaron la población de la ciudad. Entonces lo nuestro va a ser una cosa absolutamente terrible y sentidísima. Va a haber un problema también en que no van a cumplir los pactos. Cuando habíamos hablado de que las primeras independencias son las que quedan en el imaginario, también los cubanos, la primera independencia es la de Yara. Mucho más adelante cuando les toque a ellos el grito de Yara. Y después va a haber pactos de colaboración, digamos, de amnistía a las personas que colaboren con la Reconquista. Pero esos pactos no se van a cumplir. Muchas de las personas, en muchas ocasiones, se entregaron y fueron fusiladas. Y en Cartagena mismo a la gente que se rindió la fusilaron. Entonces, esta actitud no dejaba ningún otro remedio. O sea, aquí toca sacarlos o sacarlos porque no hay ningún proyecto que se pueda en esas condiciones. Pero lo fundamental es Lima, o sea, de todo lo demás, eso lo tenemos que definir en el Lima y en el Perú y en el Alto Perú. Por eso, en los tiempos de San Martín, hay una parte que es el Alto Perú, la futura Bolivia, que lo estamos llamando el Frente Norte, porque desde abajo, eso queda arriba, en el norte. Entonces, ese es el pedazo que está haciendo San Martín. Sí, aquí arriba, entonces la idea es cómo llegamos allá desde aquí, ¿sí? Entonces, primero viene la campaña Admirable, y luego vienen las demás campañas para ver cómo nos organizamos para poder sacar al imperio de acá de una vez por todas, ahora sí ya con todas las de la ley. Todas las personas que vayan a estar involucradas en esta campaña se van a convertir en los héroes de la independencia y en los patriotas y van a crear un imaginario poderosísimo. Cada uno de esos imaginarios va a ser tan grande como quede en la memoria de las regiones de donde provienen. Sí, entonces Córdoba, entonces Sucre, por eso también se llaman nuestros departamentos. Entonces uno se llama Córdoba y el otro se llama Sucre y el otro se llama Santander y el otro se llama Bolívar. Y las calles en Buenos Aires, una se llama Pueyrredón, otra se llama Marcelote Alvear. Inclusive, mucho tiempo después, cuando San Martín muera en el exilio, en su propio exilio porque él se retiró, la calle, el lugar donde él va a morir, se va a llamar Boulogne-sur-Mer. Una de las calles de Buenos Aires se llama así, porque fue el lugar donde él murió. O sea, esto le va a dar nombre a nuestra geografía, nombre a nuestros monumentos, cada una de estas personas, y a nuestra Copa Libertadores, por lo mismo, porque dijeron hagamos una copa que se llame José de San Martín, y ¿por qué se llama José de San Martín? Pues no se llama Artigas, y ¿por qué no se llama O'Higgins? ¿Y por qué no se llama Bolívar? Bueno, está bien, entonces hagamos una copa que se llame Copa Libertadores de América. Entonces la Copa de Libertadores de América, ¿quién es? Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, todo el combo, ¿sí? Esos son los Libertadores de América, y ese es nuestro certamen futbolístico icónico por ellos. Todo esto va a crear el imaginario que nos nombra. Nosotros nos llamamos por lo que ellos hicieron.
¿sí? Y eso está en todos los monumentos y en todos lados. Entonces, en la primera parte de la Reconquista hay un factor que va a decidir todo, que son los llaneros. O sea, los llaneros son aquí el tema. Los llaneros estaban de parte de los realistas en la primera etapa. Por eso en el primer envío no se puede. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que la Reconquista está haciendo retroceder a todo el mundo. Entonces la gente de Venezuela se va para los llanos, la gente de Bogotá se va para los llanos, todo el parche se encuentra en los llanos. Y cuando se encuentran en los llanos, ahí es cuando se produce la transformación definitiva que hace posible todo. Esa transformación definitiva que hace posible todo es la decisión histórica de los llaneros a través de la figura de Páez de apoyar irrestrictamente la causa de la independencia. No solamente la van a apoyar, ellos la van a hacer. ¿Sí? Ellos se la van a jugar toda y ellos son los artífices y son la gente que definió en última instancia el rumbo de la independencia del continente, van a ser los llaneros. Entonces los llaneros dice, bueno, listo, yo le camino para esa, va para esa. Sí, ya había muerto la figura de Boves y también Santander va a ser una figura que para ellos tiene mucha significación, porque ellos sienten que Santander les dio como la bienaventuranza para que fueran los llaneros los que emprendieran la campaña de la independencia, que él fue como el primero en que creyó en ellos, es como lo perciben. Estamos hablando de dos tipos de los llanos, ¿no? De los llanos de San Martín y de los llanos de Casanare, ¿sí? Es en los llanos de Casanare, es en Orocué, es ahí donde empieza a salir el núcleo de la independencia. Entonces, los llaneros hoy día sienten que ellos son absolutamente importantes, que no se hubiera podido crear este país sin ellos, pero que sin embargo, cuando ya se fue a crear políticamente el país, tuvieron menos protagonismo en la formación de nosotros como país del que tuvieron en nuestra posibilidad de independencia. Resienten eso. Sienten que es importante que siempre y en todo lugar se les dé el mérito y que se los incluya mucho más en el proyecto político de nosotros como país por la deuda que tenemos por su papel en la independencia, porque ellos se la jugaron toda y lo definieron todo. O sea, cada uno de estos episodios genera sentimientos. Pues cada una de las regiones tiene los sentimientos de su aporte a un proyecto conjunto que va a ser este proyecto de nación. Entonces, resulta que Bolívar, en un sentido perfectamente análogo, en el que San Martín decide cruzar la cordillera y llegar a Chile, y por Chile desembarcar hasta Lima, Bolívar decide lo mismo, es cruzar los llanos, atravesar la cordillera y llegar a Boyacá, igual, ¿sí? Y es igualmente terrible. Estamos hablando de 5.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, estamos hablando de unos llaneros que nunca han visto una montaña, porque el llano es infinito y se pierde en la lejanía del horizonte azul, de una tierra enorme, 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 que cualquiera podría decir que ahí acaba el cielo, porque no se ve nada más detrás del llano. Ardiente, 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 ¿sí? Y como en esta época las cosas se definen por la caballería, pues estos son centauros. Centauros indomables descienden de los llanos. Esa gente pues son unos duros para los caballos y son ganaderos. Ponen la carne para alimentar los ejércitos. El caballo y los ejércitos, los pertrechos, todo lo van a poner ellos. Entonces imagínense un llanero que no ha visto una montaña, atravesando la cordillera de los Andes, llegando a los páramos. El páramo es un paisaje que es inimaginable para un llanero, porque es absolutamente brumoso, porque es absolutamente frío, porque les da mal de altura, esto les da soroche. Hoy por hoy hay cualquier cantidad de requisitos y de cuidados para subir a la gente al Parque de los Nevados. Usted sube despacito y le dan oxígeno si es necesario y hay ciertos puntos de campamento donde usted puede o no seguir subiendo. Imagine esto de una sola sentada a caballo, viniendo usted y vestido con las ropas del llano, sin haber visto nunca una montaña, mirando la vegetación, cómo van cambiando los climas térmicos cuando usted va subiendo, cómo va cambiando el olor, cómo van cambiando el color de las flores. Cuando usted va subiendo la montaña, van a empezando a aparecer los grandes árboles de la tierra fría, este misterio de nuestra geografía, que solo nosotros entendemos, que se llama la tierra caliente y la tierra fría. Ese misterio lo van a tener que experimentar en carne propia los llaneros. Esto es una epopeya. El escenario donde Bolívar se va a mover es un escenario de 5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es que no estamos hablando de un campo europeo. Europa es mucho más pequeña, ni de ejércitos convencionales, con la artillería con que Napoleón se movilizó,
ni con que ellos harían las campañas imperiales por el resto del planeta. Estamos hablando de unos llaneros montados a caballo que se van a enfrentar a las tropas imperiales, ¿sí? En el caso de la Nueva Granada. Y estamos hablando de los pamperos que van a atravesar también con San Martín la cordillera de los Andes, siendo San Martín un militar de carrera que había peleado en Valiente, en una de las batallas de España, un oficial de carrera. Entonces estamos hablando de organizar todo esto. Uno está subiendo los Andes para llegar a Chile. Eso se llama el Ejército de los Andes. Bolívar está subiendo los Andes para llegar a Boyacá. Esto se llama el Ejército Bolivariano. Cuando baja de ahí es que se produce la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Y ahí es donde va a derrotar a los realistas, y por eso es que Murillo va a decir que en una sola batalla se tiró 5 años de campaña, se dio al traste con 5 años de campaña en una sola batalla. Entonces, una cosa que tenía Bolívar era la capacidad de pararse de todas las derrotas, o sea, no era un tipo fácilmente desanimable. Ya le han dado durísimo en Puerto Cabello y fue y se recompuso y se vino otra vez para acá, y entonces cuando se dio cuenta que no se podía se fue para los llanos, y desde los llanos se viene y hasta que la logra. Entonces de aquí para adelante, una vez que se despeje el camino en Boyacá y otra vez que se despeje el Pantano de Vargas, echemos para el sur. Entonces ahora sí nos vamos echando para el sur, para el sur, para el sur, porque el objetivo sigue siendo Lima y sigue siendo liberar el Perú. Entonces vamos a echar para abajo, y ese es el curso de la geografía que tienen las batallas. Entonces las batallas, digamos, son la manera de orquestar el proyecto continental. En Boyacá definimos las cosas. Por eso es que la batalla de Boyacá no es tanto por el número de gente que se enfrentó, ni por el tamaño de la batalla, no, o sea, comparativamente hablando a las batallas que usted ve, esto no es ni tan grande, es lo importante, es lo definitivo, es que se los quiebra ahí. Entonces de aquí para adelante es irlo sacando hasta llegar a Lima. Esa es la vuelta que se va a hacer. Entonces hay un momento histórico en que se encuentran Bolívar y San Martín en Guayaquil. Cuando se encuentran Bolívar y San Martín, antes de que empiece todo eso, no sabemos qué se dijo. No sabíamos. No había ni paparazzis, ni prensa, ni nada. Pero el asunto es que San Martín decide salir del escenario de las independencias, habiendo hecho ya su parte, porque la vuelta que hizo San Martín es enorme, ¿sí? Arrancando desde el puro sur, y dejarle a Bolívar la resolución definitiva de la independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejército de los Andes se va a unir con el ejército de Bolívar, y esos son los que van a empezar a hacer las batallas. Y a medida que vamos bajando se va sumando más gente. Entonces cuando usted arranca de Boyacá y de Pantano de Vargas para abajo, pues se le va sumando toda la gente que está en esa zona y se va armando un ejército muy grande. Entonces, Bolívar se queda a resolver. San Martín se va. ¿Por qué se va San Martín? ¿Por qué no deciden entrar juntos? El tema de Guayaquil, si iba a quedar para un lado o para el otro, porque como habíamos visto estos cambios, que a ratico estaban en un lado y que a ratico estaban en el otro. Entonces, lo que era la antigua Nueva Granada quería Guayaquil, pero lo que era la antigua provincia de los Ríos de la Plata quería Guayaquil. No nos ponemos de acuerdo en el tema de Guayaquil. Entonces, aquí hay un tema que nos mueve a muchos pensamientos. San Martín se va y va a morir en Europa, en Boulogne-sur-Mer. ¿Qué pasa con estos personajes que se retiran de la escena? Entonces uno dirá, triste destino, el autoexilio, ¿no? Pero hay unos que se van, como es el caso de George Washington, termina su independencia con Estados Unidos, es presidente el primer periodo y luego se va para su finca y chao el amigo. Decide irse, San Martín decide irse. Los que se quedan después de la independencia van a enfrentar todo el tema de la construcción de las instituciones después de eso, y ahí es donde van a aparecer los sinsabores y las tristezas que siguen después de las grandes glorias. Entonces uno no sabe si San Martín diga, yo ya me la eché toda, yo me pierdo ese pedazo. Ahí llevamos cualquier cantidad de guerras civiles en Buenos Aires, ¿no? O sea, esto no estaba suave, estaba Pueyrredón y estaba Marcelo Alvear, y él ya se ha agarrado con Marcelo Alvear. Yo como que me voy. Y Bolívar dice, no, yo como que me quedo, y me quedo con todo. Uno decide una cosa y el otro decide la otra. Entonces, Bolívar se queda a terminar. Bueno, entonces, a lo que vinimos. Aquí vamos a terminar esto, y la terminada de esto es impresionante. Porque después nos toca ir a hacer la vuelta a Venezuela. ¿Se acuerda que Venezuela había quedado en manos de los realistas y todo, y que no habíamos podido recuperarla después de lo de Puerto Cabello? Pues hay que hacer el envío a Venezuela.
Y el envío a Venezuela es que nos echamos para arriba otra vez y nos vamos para Carabobo. Y la batalla de Carabobo nos resuelve el tema de Venezuela. Y de para abajo otra vez. Sí, o sea que uno hace unas vueltas en varias direcciones, no, esto no es lineal, que hice aquí, luego aquí, luego aquí, no, toca devolverse porque lo de Venezuela lo teníamos ahí en Salmuera, ¿no? Los realistas estaban allá. Entonces, eche para Venezuela, batalla de Carabobo, listo, sale Venezuela. Entonces, además, pues Venezuela es sumamente importante porque el que está caminando aquí es Bolívar. Y pues entonces ese detalle no lo podemos dejar de lado, dejamos aquí también unos temas claros en angostura, como el proyecto y para abajo. Y ahora sí, nos vamos para el Ecuador y nos vamos para Guayaquil y nos vamos resolviendo. Resolviendo significa que en la velocidad de estas batallas, si usted llega, tiene un encuentro, el encuentro define una posición, esta era la época de las batallas definitivas, define una posición y usted sigue, porque esto es una cosa que va andando, esto es a una velocidad y después viene Pichincha. Y viene Bombona, ya despejado el camino de Pantano de Vargas, Boyacá, Carabobo, Pichincha, todo este pedazo de la Nueva Granada, ya lo tenemos listo, ¿cierto? Por el otro lado ya habíamos dejado listo el tema de las provincias del Río de la Plata. Ahora nos vamos a donde se define toda la jugada, al Perú, porque no es que todo lo que hicimos lo hicimos para llegar al Perú. Entonces cuando llegamos al Perú, el ejército que llega al Perú, que ya es la suma de todos los ejércitos, ¿sí? Que ya trae los llaneros, ese ejército trae los mejores caballos de su tiempo, trae los jinetes más eximios, que son unos jinetes que nacen a caballo, trae los caballos de los llaneros, traen los caballos que San Martín había recolectado y criado en la Pampa de la Argentina. La Pampa Argentina tiene la tradición de los caballos desde la primera expedición de Buenos Aires. La primera expedición que fundó Buenos Aires se la comieron los indios patagones y quedaron libres por la Pampa los caballos y el ganado que traían, y esos fueron los caballos salvajes de la Pampa. Después, 52 años después, tocó volver a fundar a Buenos Aires y ya existía una tradición de caballos libres. Esos caballos libres de la Pampa, con la cultura del gaucho, que le va a dar todo ese carácter centauro, esa gente va a los ejércitos. Y vienen los llaneros montando esos caballos desde tanto tiempo. Entonces ya los que vienen son los mejores ejércitos ecuestres de una época en que las cosas se definían a caballo. Esta gente se va a enfrentar contra los ejércitos más tesos del imperio, porque ya es el último envión continental, el último pedazo de la batalla que es ahí. Entonces nos vamos por la hora del té y ahí necesitamos a Sucre. Va a ser fundamental. Sucre y Bolívar definen el destino de lo que va a ser Ecuador. Y ahí es cuando Ecuador va a quedar de candidato al proyecto de la Gran Colombia, no de la rebelión quiteña, sino de la Gran Colombia. Ya no es la decisión de Montúfar, es la decisión de Sucre y de Bolívar. Y en el momento en que estamos en el Perú, que es cuando todo se define, ahí vamos a tener la batalla de Ayacucho. Y nos vamos a encontrar con el Frente Norte, vamos a unir todas las piezas. El Frente Norte, que era el Alto Perú, ese pedazo le va a tocar también a Sucre. O sea, Bolívar la funda después, la deja lista y Sucre la termina de arreglar. O sea, ahí Sucre es como la llave. Mientras tanto, en casa se quedó Santander, porque pues alguien tiene que estar gobernando. Se queda creando los primeros paquetes de leyes para la construcción de un Estado, porque la construcción del Estado pasa por sacar a los españoles, pero también pasa por legislar qué tipo de Estado va a ser este. En este momento llegan a la definición última, y la definición última se va a hacer en Junín y en Ayacucho. La del nombre de las batallas son los sitios donde se definieron los aspectos fundamentales. Entonces, pues a eso se le tienen todas las fechas del mundo, pues la de Boyacá es en 1819, la de Carabobo en 1821, la de Pichincha es en el 22, la de Junín es en el 21 y ya la de Ayacucho es en el 24. Aquí pasan dos cosas. Por un lado, viene lo mejor del ejército a sacar el último reducto de la presencia de los españoles en tierras continentales. Hacemos tanta énfasis en la tierra continental porque queda un último pedazo que se va a resolver mucho tiempo después, que es el de Cuba y Puerto Rico.
Pero en la parte continental, esto se va a definir en el Perú, el corazón de todo el imperio del sur. Entonces, cuando llegamos allá, ya se ha libertado todo lo demás, porque es que es así que se liberan 5 países, usted montando a caballo y sacando a la gente de ahí, y hágale, y siga atacándolos por los puntos más débiles. Aquí entra en juego la revolución de Riego. La revolución de Riego que nos hizo posible que México llegara a un pacto con España que le permitiera seguir convirtiéndose en una especie de monarquía independiente en un principio, hasta que un nuevo rey Borbón le diera por preguntar. Sí, que eso quedó como en puntos suspensivos, pero fue definitivo a la hora del té. Sí, eso fue posible políticamente en México y fue posible militarmente en el Perú, los 2 bastiones del imperio, por la revolución de Riego. Entonces, como hemos visto, la revolución de Riego es un levantamiento que hay en España contra Fernando VII, que, como habíamos visto, logró traicionar a todo el mundo. Entonces, en sus traiciones, una de las múltiples que tuvo, fue que había creado toda una expectativa sobre los cambios de España. Había creado la idea que iba a asumir las nuevas tendencias que había expresadas en la Constitución de la Pepa. Pero como él sale, y una vez que lo liberan, adquiere de nuevo el carácter absoluto, es decir, incumple una serie de palabras que había empeñado y desconoce la Constitución y vuelve otra vez a mandar como si ahí no hubiera pasado nada, y eso es lo que va a producir la radicalización de todo. Entonces, los españoles le van a decir, no señor, usted tampoco puede pasarse por la faja todo lo que habíamos quedado que íbamos a hacer, y dejar todo atrás. Usted tiene una obligación con nosotros y nosotros se la vamos a recordar. Y eso lo va a encabezar Riego, general Riego, y por eso se llama la revolución de Riego. Lo hacen jurar por la Pepa. Después otra vez los va a volver a traicionar, ni crea que uno se puede descuidar con él. Pero ahí, en ese momento, le hacen jurar otra vez la Constitución, que la jure, pues porque no la había jurado antes. Este movimiento político, a estas alturas del partido, es lo que permite que los ejércitos se dividan, porque una parte de los ejércitos está con Riego y la otra está con la línea de Fernando VII. Esa división de los ejércitos, en el momento en que los van a mandar para reforzar a la gente del Perú, es lo que hace que esta última oleada, esta otra etapa de la reconquista que hubiera podido darse con estos ejércitos exhaustos que llevan ya 10 años para arriba y para abajo, hubiera sido sumamente grave, porque probablemente hubiera empantanado el proceso. O sea, esto se iba a dar porque se iba a dar, pues eso ya estaba jurado, eso estaba escrito, eso Bolívar lo juró frente a su maestro Simón Rodríguez, esto era un destino histórico, pero probablemente a un costo mucho mayor, como que no fuera suficiente el que ya se ha tenido, a un desgaste inclusive más grande. Entonces, ese pedacito no lo evitamos con la revolución de Riego. Al producir esta fisura entre los españoles, la revolución de Riego, bastó una definición militar en seco, de una sola, para definir el destino del Perú. Si no, eso se había alargado y se nos había ido a segundo tiempo y golpe a penaltis. Entonces, no, lo resolvimos dentro de los 90 minutos por la revolución de Riego. Entonces, en ese momento se da la batalla, ya la última, Ayacucho, y ya salen. Ya iban a salir los españoles, entonces toca ir a fundar Bolivia, o sea, el Alto Perú, definir cómo vamos a hacer con Bolivia. Ya se da la última definición, se funda Bolivia. O sea, Bolívar la va a fundar y Sucre la va a dirigir. Y el sueño de Chuquisaca y Tuitiba, que fue de los más tempranos en todos los movimientos de juntas, va a ser el último que se va a concretar. Ya al final de todo, después de haber resuelto el tema en el Perú, ahora sí vamos por el tema de Chuquisaca y de Tuitiba, y vamos a fundar con el antiguo Alto Perú, que en un momento fue del Virreinato de Lima y en otro del Virreinato del Río de la Plata, un país independiente que se llama Bolivia. Entonces dejamos listo y eso lo dejamos al mando de Sucre. Con esto termina oficialmente la campaña de independencia. Hasta ahí llegan. Entonces viene el mismo tema que pasa en todas partes. La Gran Colombia como proyecto era el mismo caso que habíamos visto de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de las Provincias Unidas de Centroamérica.
Entonces, pero igual que Centroamérica se escindió de México y ella misma a su vez se fragmentó en 4 países, igual que el Río de la Plata va a enfrentar la autonomía de la banda oriental y la creación del Paraguay y de Chile, o sea que se van a convertir en 4 países, porque son provincias totalmente distintas. En el mismo sentido, la Gran Colombia también se va a fragmentar. Entonces, la figura de Páez, él como llanero y como el hombre que puso a los llaneros al mando de toda la gesta libertadora y definitiva, él va a fundar Venezuela y la va a gobernar durante 30 años. También Quito se va a separar, porque es que aquí pasa una cosa. Cuando se quieren hacer estos proyectos cohesionantes, no todo el mundo está de acuerdo. Los árabes intentaron hacer el panarabismo, que era redefinir sus límites después de que se volvieron independientes, cuando esos límites los colonizaron en otra época los ingleses y los franceses, y quisieron fundar una nación que estuviera compuesta por Egipto, por Siria y por Yemen, que se llamaba la RAU, República Árabe Unida. Pero ¿quién la va a mandar? ¿La vamos a mandar desde el Cairo o la vamos a mandar desde Damasco? Porque en todo caso desde Yemen no fue. Entonces, en la Gran Colombia, ¿la vamos a mandar desde Caracas? ¿La vamos a mandar desde Bogotá? Me late que desde Quito no se va a poder. Entonces, con el tema de la banda oriental también, la vamos a mandar desde Buenos Aires y entonces Montevideo que viene siendo, y entonces Santiago que viene siendo, y entonces Asunción que viene siendo. Entonces, ¿por qué se fragmentan estos procesos? Porque es que la idea es pasar de un virreinato a un Estado nacional. Un virreinato es una estructura colonial hecha para sacar una cantidad increíble de riqueza para llevarla a una metrópoli, como ya habíamos dicho. Entonces, transformar una estructura virreinal en una estructura de Estado nacional significa crear una serie de instituciones que van a tener que estar en consonancia con los intereses de toda la gente allí contenida, porque no estamos hablando de una cosa homogénea. Si dentro de las mismas provincias de la Nueva Granada hay cualquier cantidad de discusiones acerca de cuál es, desde dónde, quién, cómo, para hablar solamente de las provincias anteriores, imagínate el tema con Quito y Guayaquil, que al fin no nos quedamos claros cómo iba a ser la cosa, imagínate el tema con Caracas. Entonces, la Gran Colombia se va a fragmentar por la misma razón que se fragmentó el Río de la Plata y las provincias de Centroamérica, porque era incompatible el proyecto virreinal con el proyecto de Estado nacional, como sueño divino, encantador y regio, pero no va a ser viable a nivel institucional. Esto no es un fracaso histórico, esto no es una pequeñez mental, esto no es una incapacidad de entender la grandeza de América, esto es un problema práctico. ¿Cómo se va a resolver esto en la vida cotidiana, tú y yo que venimos siendo? ¿Sí? Entonces, lo mismo le pasa al África. En el África, los europeos se repartieron el continente en una conferencia que se llamaba la Conferencia de Berlín, y allá dieron unos límites totalmente arbitrarios de cómo iban a ser esas tierras. En el momento de la independencia, la pregunta es: ¿mantenemos los límites coloniales? ¿Redefinimos los límites como estamos nosotros culturalmente asentados de tiempos ancestrales? Esa pregunta se la tiene que hacer todo el mundo que se va a descolonizar. Porque la siguiente pregunta es: ¿cómo quedan los territorios propiamente dichos para saber cómo quedan las instituciones? La Gran Colombia está dentro de esta dinámica, y dentro de ella pues se fragmenta como se fragmentaron nosotros. De golpe dura un poquito más, ¿sí? Alcanza a durar unos añitos más, porque lo de México sucede a los 2 años. Pero en última se va a fragmentar como se fragmentaron los otros, y va a tomar un destino como lo tomaron los otros. Cuando esto era la Gran Colombia, 7 años después de la batalla de Boyacá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se unen al proyecto de la Gran Colombia porque ellos quedaron a la deriva. Ellos originalmente eran una dominación inglesa. Como eran parte de la gran batalla por el Caribe, entonces en una de esas los españoles se la quitan a los ingleses. Entonces la vuelven a tomar, entonces los españoles la cogen. Ellos son una cultura africana e inglesa. O sea, es hecha por los escoceses y los ingleses, con un proyecto puritano que llegaron hasta allá.
Luego los españoles la van a tomar, pero esto ya tiene un asentamiento protestante, inglés, con unas características diferentes como las otras islas en el Caribe. Se la van a tomar los españoles, de manera que cuando pasa todo este tema de la independencia, ellos están bajo el poder de los españoles. Al terminar el imperio español en el continente, en ese pedazo, entonces ellos dicen, bueno, ¿a dónde nos vamos? Y deciden el proyecto de la Gran Colombia. Parece una cosa bastante interesante y se meten a la Gran Colombia. En ese instante, Panamá también se mete a la Gran Colombia. O sea, Panamá hubiera tenido la alternativa de las Provincias Unidas de Centroamérica o la Gran Colombia. Entonces, Panamá se mete a la Gran Colombia. Entonces, por eso es que San Andrés y Providencia queda formando parte de nosotros con una cultura y una historia diferente. Más adelante, cuando se dé la liberación de los esclavos, los europeos volverán a Europa y los descendientes de esclavos africanos se convertirán en hombres libres, dueños y poseedores de su tierra, y serán hombres libres y propietarios los que vayan a crear toda la historia contemporánea de la isla y los que hoy conocemos como raizales. Son ellos y son sus descendientes. Entonces, así es que quedan ellos allá, por eso es que la figura de Auri los vincula con nuestro propio proceso y tal, y eso van a quedar. Y Panamá, otro tanto. Entonces, después, cuando se fragmenta la Gran Colombia, de ahí surgen 3 países, inicialmente. Van a salir Ecuador, Venezuela y Colombia. De la línea que midió la misión geodésica, de todos esos geógrafos que llegaron un día para mostrarle a Quito cómo ellos eran la mitad del mundo, surgió el nombre que daría forma al actual país del Ecuador. ¿Sí? El otro sería Venezuela y el otro sería Colombia. Entonces, quedamos de la siguiente manera. Del virreinato de Nueva España nos va a quedar un país que se llama México. De las Provincias Unidas de Centroamérica nos van a quedar Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Panamá va a quedar montada en la Gran Colombia, que de ahí van a salir Venezuela, Ecuador y Colombia, pero Panamá formará parte de Colombia hasta un siglo más tarde, en 1903, cuando otra potencia esté haciendo su presencia en el Caribe. Una vez que se vaya a España, los Estados Unidos se va a volver la potencia hemisférica y uno de sus destinos manifiestos es un canal interoceánico que va a definir la suerte de Panamá. Entonces Panamá un siglo después se independiza. Pero la fragmentación de la Gran Colombia a nosotros nos dio un falso sentido de un proyecto fallido, como si no hubiéramos sido capaces de crear ese sueño. Ese sueño está inscrito dentro de una dinámica en donde están todos los demás proyectos virreinales del continente que luego se fueron convirtiendo en estados nacionales diferentes. Y como formaban parte de esto y eran parte de tantos sueños, incluido el de Miranda, pues esos 3 países quedaron con la misma bandera. El Perú no, porque ese es de otra cochada, y Bolivia tampoco. Entonces, los que quedaron de la misma bandera son Ecuador, Venezuela y Colombia. Esos tienen la misma bandera. Eso era el antiguo virreinato de la Nueva Granada. El virreinato del Perú, el corazón, de ahí nos salió el país llamado Perú y el país llamado Bolivia. ¿Sí? Ya después habría cualquier cantidad de problemas territoriales entre unos y otros, pero ya quedaron. Del virreinato del Río de la Plata nos quedó un país que se llama Chile, otro país que se llama la Argentina, que de todas maneras siempre quedó con una distancia muy grande entre Buenos Aires y el resto de las provincias, heredera de los primeros conflictos, pero igual son un país y se llaman Argentina. De la banda oriental nos va a surgir el Uruguay, que después de independizarse de España, le toca independizarse del Brasil, le toca hacer otro envío, ya después veremos, y va a salir otro país que se llama el Paraguay. Y así quedó el mapa de América Latina. Después de las independencias, de los proyectos de continuar los límites virreinales ya en calidad de estados nacionales, de la fragmentación de los virreinatos en estados, quedó de esa manera. Más adelante, Estados Unidos va a invadir a México. Primero Francia, porque llegó el famoso rey Borbón ese que te dije que si un día la reclamaba, sí, y quiso, y ya los mexicanos dijeron, no, mira, ya no son horas. Y ese debate de federalistas y centralistas los mexicanos lo van a resolver siendo federales. Entonces los van a invadir y luego los Estados Unidos va a invadir a México y le va a quitar el 67% del territorio.
Entonces, lo que va a quedar es un límite que se llama el río Bravo. Sí, el río Grande en una parte del río Bravo. Del sur del río Bravo hasta la Tierra del Fuego, en la Patagonia, vamos a hablar una sola lengua. Y esa lengua es el español. Eso es una decisión que se toma cuando se están formando las repúblicas. ¿En qué vamos a hablar? Pues hay muchas lenguas indígenas, y hay lenguas guaraníes, hay una cantidad de lenguas. Dice, no, mantengamos la lengua. Mantengamos la lengua del español, eso está muy bien, y esa lengua nos convierte en la cultura más homogénea en términos de grupo histórico que hay en este momento en el planeta. Eso va a ser importantísimo a la hora de formar una identidad. Entonces, esto es en la parte continental. Pero el imperio todavía queda reducido en otro punto. Y por eso decimos que las cosas comienzan y terminan en el Caribe. O sea, ya terminamos nuestro proceso, para 1830 todo el mundo salió de aquí. Pero en Cuba, 50 años después, todavía permanece la esclavitud. 50 años después son los fortines desde donde se habían dado todas las campañas, Cuba y Puerto Rico, y habíamos visto que ellos hicieron el grito de Yara. Y ese grito de Yara son los primeros 10 años de independencia de la Primera Guerra, luego hay una amnistía, luego hay una traición. En ese momento va a surgir ya después la figura de Martí, porque la primera parte la hacen las provincias de Oriente, que son las que vienen bajo el ejército mulato de Maceo y Heredia. Ese ejército se llama el ejército Mambí, y por eso era que decían yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Mambí se batía con el machete en la mano. Traigo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana. Entonces, en ese momento viene el ejército Mambí, pero hay una primera, lo mismo que en el resto del continente, al principio los van a aplastar después de lo de Yara, y esto va a llegar hasta el punto de campos de concentración, y ellos iban a tener el grueso del ejército allá, así que la cosa en Cuba va a ser muy, muy sangrienta, mucho más sangrienta que en el resto, porque eso es una isla, no hay para dónde salir. Entonces ya, cuando una potencia continental se perfila en el continente que son los Estados Unidos, con el apoyo de los Estados Unidos, la figura de José Martí, que también es masón, y de las logias y todo, y que tiene un sueño de América. El sueño de América es de varios, es de Miranda, que quería una capital, un mundo continental mandado desde Panamá, como una especie de Inca. El sueño de Bolívar, que quería la Gran Colombia. El sueño del virreinato del Río de la Plata. Martí también tiene un sueño continental. Y ese sueño continental lo va a plasmar en sus versos. Martí va a llevar a la independencia de Cuba. Y en el momento en que Cuba se independice, o sea, ya hay un último desembarco español, pero el imperio español ya hace mucho rato que está totalmente debilitado. Cuando se produce ese desembarco y los Estados Unidos los apoya y los van a acabar, en ese momento termina la dominación. Puerto Rico va a ser prácticamente una indemnización que pide los Estados Unidos por haber apoyado la independencia de las islas. Y por ahí derecho, con una resistencia muy brava, en ese momento se van a independizar los filipinos. Ya cuando suceda esto, sus independencias van a quedar totalmente limitadas, porque la intervención de los Estados Unidos va a tener un costo ahí. Entonces se van a convertir en zonas de seguridad del proceso de expansión de los Estados Unidos, que primero se va a dar por México, luego se va a dar por el Caribe y va a llegar hasta el canal interoceánico que va a definir en el futuro la suerte de Panamá. Entonces, cuando esto suceda, van a quedar, en el caso de Cuba, con una independencia limitada, porque ahí va a haber una cosa que se llama la enmienda Platt, que dice que se puede invadir la isla si es necesario por razones de seguridad. Puerto Rico va a ser prácticamente una indemnización que sobre la mesa se va a parar, va a quedar en la calidad de Estado libre asociado y va a vivir en la lengua. ¿Dónde está Puerto Rico? En la lengua y en la música. Porque políticamente hablando quedaron casi convertidos en un Estado de la Unión. Pero ellos son de nuestra historia, ellos hablan nuestra lengua. Entonces, finalmente, ya con esto, en 1898, se independizan las tres últimas colonias. España ha perdido toda la grandeza y esto es lo que le va a producir la depresión final, porque se van a sentir que todo en su historia es pasado. Va a haber una generación de escritores a los que les duele España y España entra en una crisis, y luego este problema de la modernidad, que no se pudo resolver en su momento por todos los avatares que hemos narrado,
va a llevar a que España vaya a estallar en pedazos en una guerra civil en la mitad, el de 1936 y 1939 en el siglo XX, donde se va a terminar de resolver todo esto que le pasó a España en nuestro proceso de independencia. Tendrán 40 años de dictadura y finalmente después van a resolver los problemas de las autonomías, porque ellos también tienen problemas de autonomías entre vascos y catalanes y todo, lo mismo que todas las provincias de acá. Ellos que eran el imperio también los tenían. Ellos van a terminar resolviendo eso casi a finales de la segunda mitad del siglo XX. Y toda nuestra historia pasará en la historia de ellos como la memoria de su antigua grandeza. Y para nosotros su historia será lo que creó un vínculo de 500 años en la nuestra, y que fue lo que superamos para crear nuestros proyectos de estados nacionales.